Hola, las últimas clases estuvimos viendo qué eran las funciones periódicas, en particular seno y coseno de x. Nosotros las estuvimos armando a partir de valores de los ángulos en el primer cuadrante y con ayuda del círculo trigonométrico para obtener los otros valores y así construir la gráfica de 0 a 2pi. Y dijimos que ese patrón se iba a ir repitiendo a lo largo de todo el eje X, a lo largo de hasta más infinito, ¿no? Bueno, también vimos la clase pasada lo que eran la amplitud, el periodo y el eje central. Vamos a repasar qué es cada una de estas cosas. La amplitud es la mitad de la distancia entre el valor mínimo y el máximo de la función. El periodo es el largo que tiene el tramo que se va a ir repitiendo a lo largo de todo el infinito. Y el eje central es una recta horizontal que divide a la función en dos partes y está a la misma distancia del mínimo como el máximo. Vamos a ver estas características en la función seno y coseno de x y después vamos a ampliar a otras donde tengan distintos valores. Acá tenemos a la función seno y coseno. En rojo está la función seno y en azul punteado está la función coseno. Vemos que la función seno tiene el patrón raíz, máximo, raíz, mínimo, raíz. Y la función coseno, el patrón es máximo, raíz, mínimo, raíz, máximo. ¿Ok? El trayecto que ocupa todo este rango es de 0 a 2pi, por lo que decimos que el periodo que tiene tanto la función seno como coseno es de 2pi. La amplitud que tienen sería la distancia entre el máximo y el mínimo dividido 2, ¿no? Acá tenemos que el máximo es 1, el mínimo es menos 1, entonces la distancia va a ser de 2 y la mitad 1. Entonces decimos que la amplitud es 1. Y el eje central es el eje X, el eje que está a mitad de distancia entre el máximo y el mínimo, o sea, donde la Y es 0. Podemos caracterizar estos valores de esta función de seno y coseno valen lo mismo, el periodo 2pi, amplitud 1 y el eje central y igual 0. Ahora vamos a ver con otras funciones cómo sería esto. Vamos a ver estas funciones. ¡Wow! ¿Cuántas ondas? Acá vamos a ver una por una cómo sería el periodo, la amplitud y el eje central. Veamos primero, vamos a ver primero seno de 1/2 de x, la que está en naranja. Bueno, vemos que tenemos acá una raíz en 0, tenemos el máximo, lo tenemos en pi, y la otra raíz la tenemos en 2pi. Todavía no completamos el primer tramo, que dijimos que nosotros dijimos que era raíz, máximo, raíz, mínimo, raíz. Para completarlo necesitamos llegar hasta 4pi. Por lo tanto, acá el periodo de esta función va a ser de 4pi. Y su amplitud, vemos que el máximo es 1 y el mínimo es menos 1, que luego se irá repitiendo, obviamente. Así que la distancia es 2 entre el máximo y mínimo, y la amplitud va a ser 1. Veamos otra función. Veamos seno de 2x. Acá tenemos las ondas que son más cortas. Vimos que en seno de 1/2 de x las ondas se alargaban, acá se acortan las ondas, ya que vemos que en el periodo de 0 a 2pi tenemos dos tramos
dos tramos que nosotros habíamos reconocido. Entonces, en realidad el periodo va a ser de 0 a pi y luego se irá repitiendo. El periodo acá es de pi. Y la amplitud va a ser de 1 también, porque tenemos máximo en 1 y mínimo en -1. Tenemos los mismos valores. Veamos otra función. Veamos esta de acá, 2 por seno de x. Multiplicamos por 2 a seno de x y obtenemos esta función. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una función que es tiene ondas más altas. Antes veíamos que las ondas se podían alargar, se podían achicar, pero acá vemos que las ondas se hacen más altas. Vemos el periodo que tiene, vemos que el periodo de que tenemos acá, raíz máximo, raíz mínimo, raíz, se ocupa en un trayecto de 2pi. O sea, el periodo es 2pi. Y la amplitud, acá vemos que al ser más alta, tenemos el punto máximo lo tenemos en 2 y el punto mínimo lo tenemos en -2. Por lo que la distancia entre máximo y mínimo, la distancia que tienen las ondas, ocupan un rango de 4 cuadraditos. Y la mitad sería 2. Esa distancia es la distancia del eje central, que va a ser también el eje X, el eje central. Y donde Y es 0. Por último, vamos a ver otra función más, la última, que tenemos acá en color verde. Ahora vemos que el patrón es diferente. Ya no empieza con una raíz, sino empieza con un punto máximo. Después tenemos un punto medio, tenemos un punto mínimo, un punto medio y un máximo de vuelta. Ese patrón corresponde a la función coseno. Y vemos que está más alta de la función coseno que nosotros estamos acostumbrados. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué está más alta? Porque el eje central, que antes estaba en el eje X, ahora lo tenemos en el 2. Fijémonos que el máximo está en 3 y el mínimo está en 1. Entonces, el eje central, que está en la mitad, va a estar en 2. Por lo que acá tenemos un corrimiento hacia arriba. La función que tiene esta fórmula es coseno, como lo pueden ver acá, es coseno de x más 2 para obtener esto. Para aumentar la amplitud, vimos que la función h tiene 2 por seno de x. Y después vimos que las ondas largas le correspondían a un medio seno de un medio de x y las ondas más cortas a seno de 2x. Posteriormente vamos a ver cómo se forman estas fórmulas, pero esta es una buena guía para ver cómo, a partir de ver la gráfica, podemos deducir cosas como la amplitud, el periodo y el eje central. Espero que les haya servido y hasta luego.